Muy buenas noches con todos, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Favor. Se le escucha, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos, chicos. Eh, Buenas noches, licenciada. buenas noches, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. No sin antes decirles que el compañero Alex Sandoval no se va a poder conectar a esta clase y por lo tanto voy a reemplazar esta ahorita, ¿sí? Con ustedes. Vamos a iniciar entonces con el tema que tenían planificado para el día de hoy, que son las falacias, ¿sí? Vamos a iniciar con este tema. Las falacias, chicos, son premisas, ¿sí? Y son argumentos que tienen un razonamiento incorrecto, ¿sí? Muchas veces en la vida diaria hemos escuchado muchas falacias, ¿sí? De pronto intencionales, de pronto sin intención, pero siempre estamos escuchando falacias, ¿sí? Entonces las falacias son argumentos que tienen un razonamiento incorrecto, pero que aparentan ser correctas, ¿sí? Entonces ya vamos a estar viendo la clasificación y ejemplos explicando por qué son incorrectos y por qué aparentan ser correctos, ¿sí? Todo tiene una estructura. Ustedes saben que en esta materia de lengua y literatura todo tiene una estructura y sobre todo en este tema de las falacias no solo estaríamos viendo si es correcto o no es correcto, sino que nos basamos en una estructura y en un esquema que ya vamos a revisar, ¿sí? Entonces, una falacia es un razonamiento no válido o un razonamiento incorrecto, pero que aparenta ser correcto, ¿sí? Tenemos una clasificación y tenemos dos tipos de falacias. Tenemos las falacias informales y las falacias formales, ¿sí? Vamos a iniciar con las falacias informales, ¿sí? Con las falacias no formales también llamadas, ¿sí? Entonces se dice que las falacias no formales o las falacias también denominadas informales, este tienen o el contenido de las premisas no es correcto o bien no es correcto o bien es irrelevante para obtener una conclusión que se pone como verdadera, ¿sí? También podemos decir que las falacias no formales son razonamientos en los cuales los que se aportan a las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. ¿Sí? Los conceptos pueden ser un poquito complicados de comprender, pero con los ejemplos lo podemos manejar mejor. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con la primera. La primera falacia informal, ¿sí? Recuerden que estamos en la clasificación de falacias informales y vamos a iniciar con la primera falacia informal que se denomina o que también se puede denominar falacia dirigida contra el hombre, ¿sí? Tenemos aquí un término, falacia ad hominem, que también se puede denominar de esa manera, pero el significado es una falacia que está dirigida contra el hombre, ¿sí? ¿A qué nos estaríamos refiriendo con la falacia ad hominem? Nos estamos refiriendo que es Te vayas a comprar tú, dice la mamá, que ya todavía no sale. un razonamiento que en vez de presentar razones, en vez de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, se ataca o desacredita a la persona que la defiende, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos aquí. Nos dice, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran, ¿sí? Esta es una falacia dirigida contra el hombre, ¿sí? Podemos ayudarnos de otro ejemplo, lo voy a escribir por aquí. Otra falacia dirigida contra el hombre podría ser, por ejemplo, no deberías escuchar lo que dice Pedro sobre la salud, coma, ni siquiera
terminó, ni siquiera terminó el colegio. Sí, esta es una falacia entonces dirigida contra el hombre, ¿sí? No deberías escuchar lo que dice Pedro sobre la salud, ni siquiera terminó el colegio, ¿sí? Un ratito, chicos, por favor. Ya, continuemos entonces. Estábamos en el ejemplo de la falacia dirigida contra el hombre, ¿sí? No deberías escuchar lo que dice Pedro sobre la salud, ni siquiera terminó el colegio, ¿sí? Entonces, en lugar de debatir el argumento de Pedro, se ataca a Pedro como persona. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, dice, no deberías escuchar lo que dice Pedro sobre la salud, ni siquiera terminó el colegio, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Eso no refuta la idea, ¿sí? Sino que la descalifica sin lógica, ¿sí? Entonces, tenemos acá vamos apagando los micrófonos, chicos, por favor, ¿ya? Tenemos un esquema acá. Cabe recalcar que para este tipo de temas de las falacias siempre vamos a poder comprenderlo por medio de un esquema, ¿sí? ¿A qué se refiere el esquema? Que nosotros identificamos a la estructura de manera literaria con P y Q, ¿sí? P es una situación y Q es el resultante, ¿sí? P es, por ejemplo, la acción o sí, la acción le podríamos llamar, y Q es o es el resultante, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice en la parte de acá para que le vayan revisando? Tenemos un esquema implícito. A afirma P. A no es una persona digna de crédito, por lo tanto, no P, ¿sí? Como les digo, es un esquema que lo podemos utilizar para las falacias, pero basta con comprender que una acción no tiene nada que ver con la siguiente, ¿sí? Entonces, si decimos, no deberías escuchar lo que dice Pedro sobre la salud, ni siquiera terminó el colegio, ¿sí? Entonces, estamos atacando a esa persona, ¿sí? Si analizamos el ejemplo que tenemos acá en el texto, ¿sí? Si analizamos este ejemplo, nos dice, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos atacando a los ecologistas, pero sin ningún tipo de razón, ¿sí? No tenemos ningún tipo de argumento, se podría decir. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con la falacia dirigida contra el hombre. ¿Por qué? Porque estamos atacando a una persona, más no estamos argumentando algo lógico, más bien estamos descalificando de manera ilógica. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos, esta falacia dirigida contra el hombre? Sí, listen. Ya. Esa sería la primera. Entonces, vamos con la segunda. Y esta falacia es la falacia que se apela a la autoridad, ¿sí? Se le puede llamar también la falacia ad verecundiam, ¿sí? Entonces, vamos a ver voy a ir subrayándoles, ¿sí? Para que sepan dónde estamos. Tenemos razonamiento, discurso
en lo que se defiende una conclusión o opinión, no aportando razones, sino apelando a alguna autoridad, a la mayoría o alguna costumbre. ¿Sí? Es preciso observar que en algunos casos puede ser legítimo recurrir a una autoridad reconocida en el tema, pero no siempre es garantía. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para analizarlo y poder comprender a qué se refiere la falacia que apela a la autoridad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad. ¿Sí? Qué podemos analizar de esta falacia, chicos? ¿Qué opinan de qué opinan de esta oración o de esta falacia? ¿Qué opinan ustedes? No tiene que ver nada lo que es de otro a otro, porque si quiere arreglar la salud, tiene que buscar más medicamento para ayudar, para que haya más el proceso en la enfermedad, para que no siga, sino que se recuperen pronto. Muy bien, muchas gracias por su participación. Sí, estamos hablando de la salud de los ciudadanos, ¿no es cierto? Según el alcalde, lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la salud. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esta es una falacia cuando alguien o cuando alguna autoridad intenta demostrar que algo es verdadero solo porque es una autoridad. ¿Sí? Entonces, eso no significa que por ser alcalde, que por ser presidente, porque ser quien sea, podemos hablar de salud cuando no sabemos de salud. Podemos hablar de un tema cuando en realidad no sabemos sobre ese tema. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con la falacia que se apela a la autoridad. Vamos a analizar un ejemplo más y es sobre, vamos a poner un ejemplo aquí. Pongamos, este medicamento debe ser buenísimo. ¿Por qué? Porque lo recomienda mi actor favorito. ¿Sí? Este medicamento debe ser buenísimo porque lo recomienda mi actor favorito. ¿Sí? De igual forma, ¿cuál es el error? El actor puede ser muy famoso, puede ser el famoso que sea, ¿sí? Pero no es médico ni tampoco es científico, ¿sí? Así que su opinión sobre un medicamento no tiene un fundamento técnico, ¿sí? No tiene un fundamento lógico, ¿sí? No tiene nada que ver. Vamos con otro ejemplo. El profesor de matemáticas, el profesor de matemáticas dijo que el calentamiento global no existe, así que debe ser cierto. ¿Sí? Como mi profesor de matemáticas me dice, no, el calentamiento global no existe, yo creo que es cierto, solo porque lo dijo él. ¿Sí? No, entonces, aunque el profesor sea una figura de autoridad frente a nosotros, no es un experto en climatología, podríamos decir, ¿sí? Así que no tiene la autoridad científica para afirmar esto. ¿Sí? Entonces, no todo lo que dice una persona famosa, una persona con poder o una persona con autoridad es necesariamente cierto. ¿Sí? Para aceptar una idea como válida, nosotros debemos revisar los argumentos, revisar las pruebas, ¿sí? Y no solo dejarnos llevar por quien lo dice. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos con la falacia que se apela a la autoridad. ¿Sí? Estamos en la segunda falacia. Vamos con la tercera y es la falacia eh, que se apela al bastón. Así le llamamos. ¿Sí? Vamos con la lectura de este concepto, chicos. Si alguien me ayuda a leer. Razonamiento en el que
Para establecer una conclusión o posición, no se aportan razones, sino que se recorre a la amenaza, a la fuerza o al miedo. Es un argumento que permite vencer, pero no convencer. Ya, muchas gracias por la lectura. Entonces tenemos la falacia que se denomina apelación al bastón o también le denominamos falacia ad balaculum. ¿Sí? Tenemos un ejemplo en la parte de aquí y dice, no vengas a trabajar a la tienda con este piercing, recuerda que quien paga manda. ¿Sí? Tenemos ese ejemplo. Vamos a, vamos a escribir otro ejemplo por acá. Más te vale estar de acuerdo con el jefe. Si no, si no quieres perder el trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema en estas oraciones o cuál es el problema en estos ejemplos? Tanto en este como el que está en la parte rojita. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que no se está discutiendo en el primer caso si el jefe tiene razón o no, ¿sí? Más bien se está presionando con una amenaza, ¿sí? ¿Cuál es esta amenaza? Perder el trabajo. ¿Sí? Y esto no prueba que el argumento sea válido. ¿Sí? Lo mismo sucede con el ejemplo de la parte inferior. No vengas a trabajar a la tienda con este piercing. Recuerda que quien paga manda, ¿sí? Entonces, no se está discutiendo la primera idea, sino que se está forzando, se está presionando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura típica de este tipo de falacia? La estructura típica es, si no aceptas mi idea, vas a sufrir una consecuencia negativa. ¿Sí? Entonces, este tipo de falacia es un error de razonamiento en el que se intenta convencer a alguien por medio de una amenaza o por medio de fuerza, ¿sí? En lugar, obviamente, de presentar argumentos razonables, ¿sí? ¿Cuál sería otro ejemplo de este tipo de falacia? Si no piensas como yo, si no piensas como yo, no te voy a ayudar en el trabajo. ¿Sí? Entonces, eso no es razonar. Eso más bien se llama intimidar, chantajear para imponer una opinión. ¿Sí? Entonces, a esto nos referimos con la falacia del bastón. ¿Sí? Entonces, la falacia del bastón ocurre cuando alguien usa el miedo o usa el poder o usa las amenazas para que aceptes algo. ¿Sí? En vez de darte una razón válida. ¿Sí? Entonces, en este caso no se trata de convencer, sino de presionar. Ya, vamos con el siguiente ejemplo de falacia. Hasta aquí, chicos, ¿estamos claros? ¿De pronto tienen alguna pregunta? Sí está claro, Liz. Está claro, Liz. Ya, chicos, vamos entonces con la siguiente falacia. Tenemos la falacia de la ignorancia, o la falacia por la ignorancia, ¿sí? Razonamiento en el que se pretende defender la verdad, que en realidad es una falsedad, de una afirmación por el hecho que no se puede demostrar lo contrario, ¿sí? Igual, tenemos el mismo ejemplo. Vamos a proponer otro ejemplo también. Vamos por aquí con otro ejemplo, ¿sí? Pongamos, nadie ha probado que los fantasmas no existen. Entonces, entonces deben existir, ¿sí? Nadie ha probado que los fantasmas no existen, entonces deben existir, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? No tener pruebas en contra de algo no significa que eso sea verdadero, ¿sí? Es decir, el silencio o la duda que nosotros tengamos frente a ello no es un argumento válido
¿verdad? Para afirmar o no afirmar algo. Es decir, no porque nadie haya probado que los fantasmas no existen, vamos a decir que sí existen, ¿sí? Entonces, no por no poder demostrar lo contrario significa que podamos admitir lo que nos están diciendo, ¿sí? Si nos dicen, por ejemplo, nadie ha probado que los extraterrestres no existen. Nadie ha probado que los extraterrestres no existen. Entonces, sí deben existir. ¿Sí? Entonces, no porque nadie lo haya hecho, ¿verdad? No porque no se tengan las pruebas suficientes en contra de ello, no significa que eso sea verdadero, ¿sí? Como les digo, el silencio o la duda no son argumentos válidos, ¿sí? El silencio o la duda no son argumentos válidos para argumentar frente a ello. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con la falacia por la ignorancia, ¿sí? Vamos con la siguiente falacia. Tenemos las falacias dirigidas al pueblo, provocando emociones, ¿sí? Vamos con esta explicación. Si me permiten un momentito. Vamos a iniciar con un ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Pongamos. Todo el mundo dice que ese ese youtuber tiene razón. Así que debe ser cierto. Este podría ser un ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Bien. Tenemos dos ejemplos aquí, entonces, ¿sí? Todo el mundo dice que ese youtuber tiene razón, así que debe ser cierto. Segundo ejemplo. Todos mis amigos dicen que esa pastilla es buena, así que debe funcionar. ¿Sí? Estamos hablando de la falacia dirigida al pueblo provocando emociones. ¿A qué nos referimos con la falacia ad populum, también que se llama así? Esta falacia consiste en crear en creer, perdón, en creer algo que es verdadero o correcto solo porque muchas personas lo piensan o lo hacen. ¿Sí? Y omitimos las razones adecuadas sin ni siquiera tener un argumento válido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura típica de esta falacia? Por ejemplo, esto es verdad porque todos lo creen. Debe estar bien porque la mayoría lo hace. Debe estar bien porque mi actor favorito lo hizo, ¿sí? Entonces, ese no es un argumento válido para aceptar algo, ¿sí? Si decimos, todo el mundo dice que ese youtuber tiene razón, así que debe tener razón. ¿Cuál es el error ahí? Que muchas personas lo crean, ¿sí? No significa que esto sea verdad, ¿sí? La verdad no se decide por votos o por popularidad. ¿Sí? No se decide, la verdad no se decide por las emociones que nos puede estar costando creer en un youtuber que habla sobre salud o de una autoridad que nos habla qué sé yo, sobre espectáculos, qué sé yo, ¿sí? Entonces, la verdad no se decide por popularidades, ¿sí? Podemos tener el segundo ejemplo que dice, todos mis amigos dicen que esa pastilla es buena, así que debe funcionar.
¿sí? No tenemos algún argumento, ¿sí? Si decimos, todos los del curso copiaron el examen, así que no está mal hacerlo, porque es que como todos lo hicieron, ¿sí? Entonces, no porque todos lo hacen es correcto, ¿sí? Entonces es una falacia, ¿sí? Estamos omitiendo las razones adecuadas y exponiendo razones vinculadas con la conclusión, pero que se sabe que serán aceptadas de pronto por las demás personas, despertando emociones, despertando sentimientos, ¿sí? Pero en realidad una idea no es verdadera solo porque muchas personas lo repitan, solo porque esta persona que está diciendo algo, yo le quiero, yo le admiro y solo por eso voy a aceptar una idea como verdadera cuando no lo es, ¿sí? Entonces es importante saber que a veces las masas se equivocan. ¿Sí? Necesitamos pensar por nosotros mismos y buscar argumentos sólidos, no solo seguir a la mayoría. ¿Sí? No solo seguir a la mayoría, ¿sí? Entonces, cuando el argumento suena como que porque todos lo hacen, creen, dicen, y no hay una razón lógica detrás, es una falacia dirigida al pueblo, provocando emociones, ¿sí? Hasta aquí, entonces, tenemos las falacias informales, ¿sí? Hasta aquí, entonces, hemos terminado con las falacias informales. Vamos con las falacias, en cambio, formales. ¿A qué se refieren las falacias formales? Las falacias formales, mis chicos, son aquellas en donde la estructura de las premisas y la conclusión no son correctas, ¿sí? Pero parecen serlas. Y por lo tanto se tiene una conclusión falsa presentada como verdadera, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos, de igual forma, una clasificación que empieza con la afirmación del consecuente. ¿A qué nos referimos con la explicación del consecuente? Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí el ejemplo, ¿sí? Si llueve, cojo el paraguas. Cojo el paraguas, entonces llueve, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo para analizar ambos. Tenemos un ejemplo similar. Si llueve, la calle estará mojada, ¿sí? La calle está mojada, entonces eso quiere decir que llovió, ¿sí? Ya. Tenemos aquí en la parte derecha un esquema de igual forma, un esquema que lo pueden ver en la parte gris, ¿sí? Vamos a ir analizando cada uno de los ejemplos, ¿sí? ¿Cuál es la explicación aquí? Que la calle mojada, que la calle esté mojada, no significa que haya llovido, ¿sí? Es decir, si la calle está mojada, pudo haberse regado algo, pudo haberse regado el jardín, alguien pudo lavar el carro y dejó mojada la calle. Es decir, se afirma el efecto Q y se asume que la única causa posible es P, ¿sí? ¿Qué es P y qué es Q? P es si llueve. Q es si está mojada. ¿Sí? Entonces, si llueve, la calle estará mojada. Correcto. Pero si decimos, la calle está mojada en este momento, entonces es porque llovió. Es una falacia, ¿verdad? Porque no quiere decir que ese sea el único motivo por el cual la calle pueda estar mojada. ¿Sí? Lo mismo sucede con el ejemplo que está subrayado. Si llueve, cojo el paraguas. Cojo el paraguas, entonces llueve. No, ¿verdad? Porque yo puedo coger el paraguas y puede estar haciendo mucho sol y yo me quiero cubrir del sol. ¿Sí? Entonces, si P, entonces Q, Q es verdadero, entonces P es verdadero. Sí, parece un trabalenguas, pero P y Q simplemente es las partes de la oración. Si llueve, es P, mojado es Q. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esta afirmación del consecuente? Que no porque una acción tenga su reacción,
la reacción va a tener siempre la primera acción. Es decir, no porque llueva, como les decía, vamos a repetir, no porque llueva, vamos a decir, no porque la calle esté mojada, perdón, no porque la calle esté mojada, vamos a decir que llovió. No, ¿verdad? Pueden haber miles de motivos por la cual la calle está mojada y no todos van a ser porque ha llovido. ¿Sí? A eso nos referimos con una afirmación del consecuente. Tenemos la negación del antecedente también. Cuál es esta falacia? Vamos a poner otro ejemplo también que dice, si tengo paraguas, si tengo paraguas, no me mojaré. No tengo paraguas, no tengo paraguas, entonces me mojaré. ¿Sí? ¿Qué queremos decir? Vamos a leer el otro ejemplo también. Si llueve, cojo el paraguas. No llueve, entonces no cojo el paraguas. ¿Qué explicación tenemos para esto? Es decir, vamos al primer ejemplo, ¿sí? A este de aquí. Aunque no tengamos el paraguas, podríamos usar de pronto un abrigo, ¿verdad? Y quedarnos bajo el techo. Es decir, se asume que la única forma de evitar Q es con P y no siempre es cierto. ¿Sí? Si tengo paraguas, no me mojaré. No tengo paraguas, entonces me mojaré. Es decir, no porque no tengamos paraguas nos vamos a mojar. ¿Por qué? Podemos ponernos un abrigo, podemos taparnos con algo más, podemos quedarnos en casa. Es decir, el no tener paraguas no es la única salida. Sí, a eso nos referimos entonces con la negación del antecedente. ¿Sí? Tenemos la última, que se denomina el silogismo disyuntivo falaz. De igual forma, vamos a poner otro ejemplo. O estudio biología o estudio química. Estudio biología. Entonces, no estudio química. ¿Sí? Tenemos ahí ese ejemplo. ¿Cuál es la explicación en este momento? Es una exclusión. Si lo vemos así, estamos poniéndonos en una posición de que debemos elegir algo, ¿sí? Es decir, o estudio biología o estudio química. Si estudio biología, entonces no voy a poder estudiar química. Es una falacia, ¿verdad? Porque bien puedo estudiar ambas. ¿Sí? ¿Qué nos dice en el ejemplo de aquí? ¿Te gusta la música o te gusta la lectura? ¿Te gusta la música? Entonces no te gusta la lectura. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con que elijamos una, excluimos a la otra, no tiene nada que ver esta exclusión. ¿Sí? Nos pueden gustar ambas cosas. ¿Sí? Entonces es un error asumir que si una cosa ocurre, lo otro no puede pasar. ¿Sí? Es ahí cuando se genera este tipo de falacias. ¿Sí? Eso sería entonces en cuanto a las falacias. Recordemos, existen dos tipos de falacias, las falacias formales y las falacias informales. ¿Sí? Falacias formales y falacias informales. Vamos a revisar entonces este material que supongo quedará en su plataforma también. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejemplo de cada falacia. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer como tarea. No sé si de pronto al éxito les dejé otra tarea, pero bueno, si depende de mí, les va a quedar esa tareita para que la realicen, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a quedar hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de la tarea o de la clase. Y dicen, disculpe, nos mandan 2 veces en el mes la tarea y ayer recién nos subió, dicen, Alex, la tarea, no sé si también tenemos que hacer la que Ah, usted nos deja. ya les subió tarea. Ya, chicos. Mil disculpas. No, como no estoy con ustedes trabajando, pensé que no les había mandado. Ya. Esperen la indicación de él mejor. Si él les envía tarea de este tema, bien. Y si no, quedaría solo con la explicación, ¿ok? Gracias, Liz. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Vamos a quedar ahí.
y nos veríamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Luis.